Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es el tiempo para recibir el mensaje de parte de nuestro pastor. Gracias, David. La paz del Señor sea con todos ustedes. Nos gozamos en esta mañana de este tiempo en el cual hemos estado alabando y bendiciendo el nombre de Dios por las cosas grandes y buenas que Él hace entre nosotros. El título del mensaje en esta mañana que quiero compartir con vosotros es una iglesia apasionada, es una iglesia agradecida. ¿Están de acuerdo? Una iglesia que ama a Dios, es una iglesia que agradece todo lo que del Señor recibimos. Según el diccionario, una de las palabras más poderosas que podemos encontrar en la lengua española es una palabra corta, pero es la palabra gracias. Y esa palabra tiene grandes resultados. Es una palabra poderosa. Y no es una palabra poderosa porque hoy por hoy lo esté diciendo Google o Wikipedia, sino es una palabra porque la misma Escritura nos lo recuerda. Y uno de los consejos apostólicos de Pablo fue: den gracias, ¿recuerdan? Den gracias a Dios en todo. ¿Qué más? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Es lo que dijo Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y fíjense cuán importante es que en nuestro corazón haya gratitud. Esa gratitud que expresamos con nuestros cantos, con nuestra alabanza, con nuestras oraciones. Escuchábamos la última oración de Melo, recordando gracias por la vida. Y hermanos, tenemos muchos motivos, los creyentes, para dar gracias a Dios. Muchos motivos para dar gracias a Dios por las cosas materiales, pero también por las cosas espirituales. Por las cosas sencillas de la vida que muchas veces pasan desapercibido, pero no solamente por las cosas materiales, sino porque somos ricos. El Señor nos ha enriquecido porque nos ha dado la mayor riqueza, la salvación en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Tenemos motivos para ser agradecidos. Tenemos motivos para expresar esa gratitud en nuestros corazones. Y saben, mis hermanos, cuando en nuestro vocabulario está la palabra gracias, vamos a obtener mejores resultados. Pruébalo. Pruébalo con tu mujer, varón. O mujer, pruébalo con tu marido. O pruébalo con tus hijos. Pero obtendremos mejores resultados cuando utilizamos esa palabra. Porque esa palabra trae bendiciones a nuestra vida. Y hermanos, esto me hizo recordar una historia que les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo 37, a partir del capítulo 37, se relata la historia de José de Egipto. Una historia apasionante. No vamos a tener tiempo de leerla. Yo les invito a que en sus casas lo puedan leer y puedan meditar sobre este hombre, porque hay una gran enseñanza. Pero a partir de ese capítulo se nos habla de este hombre. José fue el hijo menor que nació en una familia. Y además nos dice la Escritura que nació en la vejez de los padres. Y yo me imagino que como hijo pequeño, como hijo que no esperaban, pues quizá los padres estaban como teniendo sus ojos puestos en él. Era como el preferido. Hasta llegó el punto de que sus hermanos llegaron a tener envidia de él, dice la Escritura. Y una envidia, no una envidia sana, no una envidia de decir, fíjate, sino una envidia que llegó al punto que hasta conspiraron el poderle matar.
Y no solamente era esto, que fijaos hasta qué punto llegó esa envidia, que cuando en un momento determinado, cuando estaban diciendo, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Un hermano dijo, mira, no vamos a derramar sangre. ¿Sabes qué? Mira, lo vamos a meter en una cisterna, esta cisterna que no tiene agua, que está seca, y lo vamos a dejar ahí. Y lo metieron en una cisterna seca, los hermanos. ¿Por qué? Porque vieron que sus padres habían hecho diferencia con ellos. Le había regalado su padre una capa, la cual envidiaban. Habían tenido gestos y actitudes que su padre, para él, eran preferencias. Este hijo menor. Sus hermanos no pudieron soportar esas diferencias. Lo metieron en esa cisterna seca y durante días estuvo ahí. Le echaban pan para comer mientras ellos estaban comiendo grandes manjares. Pero no solamente esto, dice, pero llegaron a la conclusión, si lo dejamos ahí se nos va a morir. ¿Qué hacemos con él? Vamos a venderlo como esclavo. Y nos dice la Escritura que por allí pasaron los madianitas. Y dijeron, oye, mira, podemos venderte a una persona. Y lo vendieron por 20 monedas de plata a los madianitas. Y se lo llevaron. Se quitaron el problema a los hermanos. Qué curioso. Pero fíjate, hasta estos mismos madianitas, cuando llegaron a Egipto, dice que lo vendieron a un gobernador. Lo vendieron a un oficial del faraón que se llamaba Potifar y lo compró como esclavo. Y sirvió en la casa de este oficial. Y fíjense qué historia ha tenido este hombre que llega hasta esa casa como un sirviente y tendría muchos motivos para quejarse de las cosas porque aún ahí en esa casa se le complica la vida. La mujer del oficial le acusa de cosas que no eran correctas. Una acusación injusta. ¿Y saben dónde acabó? ¿Dónde? En la cárcel de nuevo. Imagínense, pasó más vida este hombre recluido que en libertad. Y acabó en la cárcel por una acusación injusta. Por una acusación injusta que hizo la mujer del oficial. Cuando les digo todo esto, con toda esta historia que les he contado, ¿creen ustedes que tendría motivos para quejarse este hombre? Digan, ¿qué creen ustedes? Tendría no solo uno, muchos motivos para quejarse de la vida. Podría ser un ingrato por todo lo que había vivido. Podría decir, la vida cómo me ha castigado, qué mal lo he pasado. Podía haber amargura en su corazón. ¿Sí? Yo creo que eso hubiera sido lo natural de una persona. Pero fíjense, este hombre era un hombre que temía a Dios y que tenía a Dios en su corazón. Y nos dice la Escritura, ahí sí que les invito a que puedan abrir sus Biblias o me acompañen al pasaje de Génesis en el capítulo 41, que dice, 41 versículo 50, Génesis 41, 50. Dice que a José le nacieron 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Fíjense en un detalle en la Escritura, no sé si tienen la Biblia en papel, pero al lado de este nombre van a encontrar una letrita pequeña. ¿Es así? ¿La ven? ¿Sí? Y si se van abajo, al pie de la página, esto los móviles creo que no lo tienen, pone el significado de ese nombre. ¿Qué dice? ¿Cómo? El que me hace olvidar. ¿Sí? Fíjense qué detalle. Dice que puso como nombre a su hijo el que me hace olvidar. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Parémonos un momento ahí. Fíjense, ¿va a tener un hijo? ¿Todavía no ha nacido? Imagínense la escena. Está con su esposa en el sofá y le dice, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro hijo? Y sale José y dice, nuestro hijo se va a llamar Dios me hace olvidar. Dios nos hace olvidar. Y yo me imagino la mirada de esa mujer egipcia diciéndole, pero José, con todo lo que tú has pasado, con todo lo que te han hecho tus hermanos, con todo lo que te han hecho tus cuñados, con todo lo que tú has sufrido,
¿cómo puedes decir que Dios te hace olvidar? Dice, sí, la decisión está tomada y nuestro hijo se llamará Dios me hace olvidar. Qué interesante. Pero imaginaos, y cuando la gente nos pregunte cómo se llama nuestro hijo, diremos, nuestro hijo se llama Dios me hace olvidar. Y cuando nos pregunten, tendremos motivos para decir lo que me ha sucedido en mi vida, pero la sanidad que Dios ha traído también a mi corazón. Dios me hace olvidar. Imaginaos cuando el niño travieso, como suelen ser los niños, y el padre llamándole diciendo, Dios me hace olvidar, ven aquí. ¿Sabes? Cuando esta mujer le estaba reprochando a su esposo el nombre de su hijo, quizá José le estaba diciendo, mira, todo lo que me ha pasado ha sido por el motivo y el propósito que Dios tenía con mi vida, que ha forjado mi carácter, que permitió que llegara a Egipto, que permitió que te conociera, que permitió que tú fueras mi esposa, que permitió que tú fueras la madre de mi hijo. Había motivos para estar desagradecido el corazón de José, muchos. Pero algo marcaba la diferencia en su corazón, y es que conocía a un Dios de amor que le daba la oportunidad de vivir otro momento en su vida. Y él no quería acordarse de aquellas cosas pasadas, sino quería vivir el presente, sabiendo que el proveedor de su vida era el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Dios me hace olvidar. Dios no quiere que me acuerde de aquellas cosas que causaron dolor. Dios no quiere que me acuerde de aquellas cosas que me quitaron el sueño, de aquellas cosas que me causaron una herida. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, nuestra vida es como ese disco duro del ordenador que se limpian todos aquellos archivos que están dañados, que están ocupando un espacio, que no sirven para nada, que están creando en nosotros, que están contaminando el resto del disco, porque en Cristo tenemos una nueva vida. Dios nos hace olvidar. Y muchas veces somos muy propensos a olvidar las cosas que debemos de recordar y recordamos aquellas cosas que debemos olvidar. Es nuestra naturaleza de ingratitud. Pero fíjate, dice la Escritura que tuvo 2 hijos. ¿Y cómo se llamó el nombre del segundo hijo? Lo encontramos en el versículo 52. Dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín. De nuevo van a encontrar otra letrita ahí, ¿verdad? ¿Qué significa Efraín? ¿Cómo? El fructífero, el que fructifica. Dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, fíjense, el primer hijo, Dios me hizo olvidar, y el segundo hijo, Dios me ha prosperado. Dios me ha prosperado. Y fíjense cómo le prosperó Dios a este hombre que le temía, a este hombre que su corazón y su confianza estaba puesta en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pues mire, le proveyó de tal manera y le prosperó que de siendo un esclavo llegó a ser un gobernador de Egipto. No solamente fue gobernador de Egipto, sino que era el que tenía todos los graneros llenos. Tenía abundancia, repartía comida. Y fíjense la obra que Dios hizo en el corazón de este hombre, que hasta en un momento determinado dio de comer a sus hermanos que le habían traicionado. Dios le hizo olvidar, porque el olvidar es perdonar, pero Dios también le prosperó. Y el Señor no le dice, te va a prosperar, sino Dios me ha prosperado. Y mi segundo hijo se llamará Efraín, para que cuando yo le llame, recuerde todos los días de mi vida que todo lo que tengo es por gracia y que le pertenece a Dios, porque Dios me ha prosperado. Porque mi vida le pertenece. Porque todo lo que tengo me lo ha dado Él. ¡Qué hermoso!
la actitud y el corazón de este hombre. Un hombre que tenía muchos motivos para estar desagradecido, pero un hombre que por encima de todo supo ver la mano de Dios obrando en su vida, en todas las áreas. Y por eso dijo, yo no me quiero quedar en el pasado. Dios me ha hecho olvidar el pasado. Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha hecho perdonar. Pero Dios también ha prosperado mi vida, porque aquello que me pasó es historia y ahora mi vida es una vida diferente, plena, porque puedo ver cómo Dios me ha prosperado. Iglesia, recibe esta palabra en esta mañana. Dios te ha hecho olvidar y Dios te ha prosperado. Es una palabra de Dios para ti. Yo no sé el momento que tú estás viviendo, pero a veces estamos viviendo con pesos en nuestras espaldas que traen amargura, que traen pesar, que nos impiden andar el camino cristiano, que nos impiden ser felices, que nos impiden ser dichosos. ¿Por qué? Porque no hemos olvidado. Qué enseñanza tan clara de esta palabra, hermanos. Una iglesia agradecida conseguirá mejores resultados cuando reconoce todo lo que viene de parte de Dios, hermanos. Y esa gratitud vendrá a nuestro corazón cuando podemos ver que Dios nos ha dado una nueva vida con Él, que somos libres, que no tenemos que vivir con ataduras del pasado, que Dios nos ha hecho olvidar y que Dios te ha prosperado. Vayamos al relato de Jesús. Ese relato con esos 10 hombres leprosos que se encuentra cuando entra Jesús en la aldea. Jesús camino a Jerusalén. Interesante. Lucas 19. Si quieren seguir el pasaje, ahí lo pueden seguir. Ya lo hemos leído, no lo vamos a leer ahora. Fíjense, Jesús estaba entre Samaria y Galilea. Y en medio de esa, cuando llega a esa aldea, empieza a oír a un grupo de 10 hombres que empiezan a gritarle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esos hombres eran leprosos. Y es muy interesante la vida de un leproso. Culturalmente tendríamos que retroceder para poder entender cómo era la vida de esos hombres. Pero era una vida muy cruel. Era una vida que tenían que vivir apartados de la comunidad. Se tenían que rapar el pelo. Se tenían que rasgar las vestiduras. Tenían que, cuando veían que venía alguien y se iba a encontrar con ellos, tenían que empezar a gritar impuro, impuro, para que no se acercasen, porque era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad en la cual estas personas estaban excluidas de la sociedad. No valían nada. Y ese grupo de 10 hombres quizá habían oído hablar de Jesús, porque cuando le llaman por su nombre, quizá estaba puesta ya la última esperanza, lo último que nos queda es un milagro en nosotros. Ya no hay solución para nuestra vida. Nuestra carne se pudre, nuestras extremidades se caen, nuestra vida no vale nada, nos encorvamos. Ya no tenían esperanza. Pero un grito sale de lo profundo de su corazón: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y saben, hay algo que me enseña este grito, y es que Jesús se detuvo y escuchó y atendió a aquellos hombres. Y esto me enseña, mis hermanos, que vivimos en una sociedad, en un mundo donde hay muchos gritos hoy en día de gente que está clamando y que está esperando que alguien les escuche, que alguien les atienda, que alguien les acompañe, que alguien esté a su lado, que alguien pueda expresarle el amor. Y así fue con Jesús. Jesús escuchó el clamor de esos 10 hombres. Muy interesante, porque en ese grupo de 10 hombres había 9 que eran judíos, eran conocedores de la ley, y había un extranjero que era samaritano, un oriundo. Y bueno, pues entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero ¿saben una cosa? El dolor une a las personas.
el dolor une en el mismo clamor. Y no hay desigualdades cuando uno está viviendo un sufrimiento, porque todos somos iguales y todos padecemos la misma cosa. Y el dolor les unió tanto a judíos como a samaritanos. Y en ese clamor, Jesús les da una instrucción a estos hombres y les dice: sabéis, id y mostraos al sacerdote. ¿Por qué Jesús da esta instrucción? Podemos ver muchos milagros en la Escritura, vemos como que Jesús sana en diferentes momentos, lo hace de diferentes formas, lo hace al instante, pero en este caso Jesús no sana al instante, sino que Jesús da una instrucción: id y mostraos al sacerdote. ¿Y por qué tenían que ir al sacerdote? Porque la ley y los judíos tenían establecido que el que podía decir que un leproso estaba sano era el sacerdote. Es interesante lo que dice Levítico. Si leemos la historia en Levítico, podremos encontrar todas esas recomendaciones que vivían los judíos. Era el sacerdote el que tenía que decir: tú estás limpio o tú sigues siendo un enfermo, un leproso, que tienes que estar excluido. Pero Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué esperaba de aquellos hombres? Que hubiera fe en su corazón y que hubiera obediencia. Algo que entendemos. Jesús nos sorprende en la manera de hacer, pero Jesús busca en el corazón del ser humano que haya fe, que haya obediencia. Si aquellos hombres no hubieran ido al sacerdote, pues no hubieran recibido el milagro. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando iban de camino al sacerdote, dice la Escritura, en el pasaje que hemos leído, que ellos fueron limpios y empezaron a darse cuenta que su espinazo se empezaba a enderezar y se dieron cuenta que sus extremidades se completaban y empezaron a darse cuenta que empezaban a andar de una forma natural y empezaron a darse cuenta que no necesitaban la muleta. Y cuando se dan cuenta de todo esto, empiezan a quitarse esos vestidos rasgados, esas vestiduras que le hundían en la miseria a aquellas personas. Y empiezan a saltar, y empiezan a brincar, y empiezan a dar gritos de júbilo, y corriendo para ir a ver al sacerdote, para que pudieran decir: están limpios. Pero hubo un samaritano, que ese no, cuando se dio cuenta que estuvo limpio, no se fue al sacerdote, sino que retrasó el llegar al sacerdote, porque lo que hizo fue que volvió a los pies de Jesús para postrarse y darle gracias por lo que había ocurrido en su vida. Un corazón agradecido, un corazón que supo de quién venía esa gracia para su vida. Un corazón que supo que quien le había sanado no habían sido los sacerdotes, sino que había sido Jesús. Y mis hermanos, qué gran lección encontramos con este hombre, porque este samaritano hizo un camino de ida y de vuelta. Es muy interesante notar los 3 verbos que podemos encontrar en este pasaje. Dice que él volvió, en primer lugar. La primera acción que hizo, él volvió. ¿Volvió por qué? Porque no se había alejado de Jesús, porque sabía dónde estaba Jesús. Dice que volvió glorificando a Dios, dando gracias y sabiendo que lo que había recibido venía de parte de Dios. Y puso el nombre de Dios en alto, glorificando a Dios. Y el tercer verbo es dando gracias. Porque dio gracias por lo que había recibido de parte de Dios, que era la sanidad para su vida. Interesante el contraste que podemos ver en estos hombres. Los judíos conocían la ley, eran cumplidores de la ley, eran religiosos, no se pasaban ni una ley por alto, lo llevaban al extremo. Pero ¿sabes? Se olvidaron de lo más importante. Estaban tan ocupados en su mente pensando con lo que tenían que hacer, con cumplir la ley, con ir a los sacerdotes, con mostrarse a ellos, porque eso es lo que decía la ley, que se olvidaron de ir al Creador de la vida.
a quien le había dado la sanidad. Y es muy interesante, porque cuando llega ese samaritano a los pies de Jesús y se postra, dándole las gracias, le dice: mira, tu fe te ha salvado. Y en este pasaje de la Escritura encontramos que una persona puede tener un toque de parte de Dios, ser sana, pero no ser salva. Y este contraste me hace entender que esos 9 hombres recibieron un cuerpo físico limpio de la enfermedad de la lepra. Pero ese cuerpo le serviría únicamente para esta vida terrenal. Y era algo pasajero. Pero el samaritano que volvió a los pies de Jesús recibió un cuerpo limpio, pero también recibió la salvación de su vida, que sería para la vida eterna. Gloria sea su nombre. ¡Qué hermoso! Jesús hace las cosas completas. Jesús no deja las cosas a media. Pero es que esta historia se repite hoy en día, porque este pasaje nos habla de cifras, de estadísticas, que de cada 10 hay 9 que no son agradecidos y 1 agradecido. Y hermanos, esta historia se repite hoy en día. Somos muy desagradecidos, olvidamos las cosas que de Dios recibimos, olvidamos que Dios es bueno con nosotros, olvidamos aquellas cosas que han enriquecido nuestra vida. Y a veces estamos más ocupados en cumplir con la religión que en acercarnos a Jesús. Pero aquí me doy cuenta que el mensaje de Jesús fue un mensaje radical. Y Jesús no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Pero lo que la ley divina que Jesús vino a traer era una ley que sanaba a las personas. Era una ley que traía salvación. Lo que Jesús traía era la dignidad, elevar la dignidad de la persona y de ese estado excluido, de ese estado de miseria, de ese estado de no sirves para nada, de ese autoconvencimiento de que mi vida ya está excluida de todos los ámbitos de la sociedad. Jesús viene a restaurar lo que la sociedad ha descartado. Y saben, ahí me doy cuenta que una religión que no consuela, una religión que no acompaña, una religión que no dignifica a la persona, una religión que no cubre las necesidades del corazón de la persona, esa religión no sirve para nada. Mis hermanos, acercarnos a los pies de Jesús, postrarnos a los pies de Jesús, reconocer lo que Él hace en nosotros, agradecer esas bendiciones que de Él recibimos, trae vida plena a nosotros. Y no solamente va a traer la sanidad física del cuerpo, de nuestras enfermedades, sino que también va a traer esa sanidad espiritual. Este pasaje me enseña que debemos ser agradecidos a Dios y que debemos dar gracias a Dios por todo lo que de Él recibimos. Y muchas veces no es así. Miren, permítanme que les cuente una historia. Había 2 amigos que se encontraron y uno iba cabizbajo, muy triste, muy serio, y hacía mucho tiempo que no se veían, y le dice el otro con el que se encontró, le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Dice: pues mira lo que me ha pasado. Dice: hace 3 semanas falleció mi primo. Y bueno, no tenía mucha relación con él, pero me dejó 40.000 euros. Y aquel le dice: bueno, mira, es un primo, te ha dejado 40.000 euros, puedes estar contento. Dice: sí, pero espera, déjame que te cuente. Pero es que la siguiente semana falleció mi tía lejana y me dejó 85.000 euros. Y aquel le dice: pero hombre, era una tía lejana, alégrate, te ha dejado 85.000 euros. Y el hombre seguía todavía triste, cabizbajo. Le dice: pero es que espérate, es que ahí no terminó. Es que la 3ª semana ha fallecido mi tío y me ha dejado 250.000 euros.
como patrimonio. Y el amigo le dice, pues mira, yo ya no entiendo nada. ¿Por qué estás tan triste, cabizbajo? Y dice, porque es que esta semana no se ha muerto nadie. Bendice alma mía al Señor, dice el salmista. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Da gracias a Dios por lo que tienes. Yo no sé si será mucho o poco. La cantidad la vas a poner tú, si es mucho o poco. Pero no te quejes por lo poco que tengas. Los discípulos llegaron a Jesús. Solo hay unos pocos panes, hay unos pocos peces, hay mucha gente. No podemos darles de comer. ¿Qué problema tan grande tenemos, Jesús? Se estaban quejando. Había una multitud grande. Pero el Señor Jesús dice que cogió aquello poco que tenía en sus manos. Y dice que levantó sus ojos y dio gracias por lo que tenía. Y aquello se multiplicó. Yo no sé si es poco o mucho lo que tú tienes, hermano o hermana, pero da gracias a Dios por ello. Sé agradecido por las cosas que Dios te da. Y esto me hace volver a la vida de José, ese hombre que tenía tantos motivos para quejarse, para vivir en amargura por todo lo que había pasado, pero él decidió olvidar. Y no solamente decidió olvidar, sino que al mismo tiempo también él reconoció y declaró que Dios le había prosperado. Y este samaritano, con un corazón agradecido, que llega a los pies de Jesús para darle gracias por todo lo recibido, por esa sanidad física. Pero no solamente se quedó ahí, sino que Dios le bendice dándole esa salvación para su vida. Ya estoy concluyendo, estoy terminando, hermanos. Pero yo quiero retarles, hermano, ¿en qué grupo estás tú? ¿Estás en ese 10% que regresa a los pies de Jesús para agradecer todo lo que de Él recibimos? Hermano, créeme, de verdad, créeme, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la vida que nos da Él. Dar gracias a Dios porque te permite hoy estar aquí en este lugar. Dar gracias a Dios porque tienes oído para escuchar las palabras que en esta mañana hemos podido recordar de la Escritura. Dar gracias a Dios porque tienes unos pulmones con los cuales puedes estar respirando y en un día tus pulmones van a exhalar 7.600 litros de aire. Dar gracias a Dios porque tienes un corazón que está palpitando. Y ese corazón que palpita al cabo del día va a palpitar 100.000 veces. Dar gracias a Dios porque tienes unos ojos, que es la cámara más perfecta que pueda haber hoy creada, a pesar de las grandes tecnologías y avances que pueda haber. Cosas pequeñas que a veces pasan desapercibido. Cosas pequeñas que a veces, como las tenemos, no nos damos cuenta, pero cuando las perdemos sí que nos damos cuenta de lo que temíamos. Sé agradecido a Dios por lo que tú tienes, pero no te quedes en las cosas materiales, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho vas a tener si tienes tú grandes cosas materiales, pero no tienes asegurada la salvación de tu vida? No tendrás ningún provecho. Pero créanme, somos ricos en el Señor. Tenemos riquezas espirituales, tenemos riquezas materiales. Y hermano, yo en esta mañana te quiero invitar en el nombre del Señor
ahí donde estás, que te puedas poner en pie y que podamos dar una ovación a Dios de gratitud por aquellas cosas que Dios te ha dado, por aquellas cosas que has recibido de parte de Dios, por aquellas cosas que el Señor está trayendo a tu memoria, por aquellas cosas las cuales en un momento determinado han pasado tan desapercibido que te has convertido en un ingrato, en un desagradecido a Dios. Pero recupera el ser un hijo, una hija agradecida a Dios por todo lo recibido de su mano, por todo lo que el Señor te ha dado, por aquellas cosas materiales, por el pan que vas a tener en tu mesa esta mañana, por la familia que Dios te ha dado. Pero también gracias por tener unos hermanos que hoy pueden estar a tu lado sentado. Gracias por aquellas bendiciones que Dios te ha traído a tu vida. Sé agradecido a Dios. Da gracias a Dios ahí donde estás, hermano y hermana. Agradécele a Dios todo lo recibido de su mano, porque nuestra vida le pertenece a Él y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia. No hemos tenido que pagar ningún precio para poder tener la salvación de nuestra vida. Ha sido por gracia. Ha sido por amor. Es un motivo de ser agradecidos a Él. Oh, iglesia, no vivamos más recordando aquello que nos hizo daño. No vivas más recordando el dolor, recordando aquellas noches sin dormir, aquellas lágrimas, aquel sufrimiento. No vivas más. Decide olvidar en esta mañana. Decide que Cristo traiga sanidad a tu corazón, a tus emociones, a tus sentimientos. Decídelo. Dios me ha hecho olvidar. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Vive esa vida plena con Él. Vive esa vida plena con Él. Oh Señor, sé tú obrando. Espíritu Santo, sé tú obrando en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Oh, quita, Señor, aquellos pesos, Padre. Quítalo de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, quítalo, Señor. Haznos libres para ti, Señor. Tú nos has hecho olvidar, Señor. Nos has prosperado. Gracias, Dios, por la prosperidad material que viene de tu parte, Señor. Porque tú prosperas a tus hijos, Señor. Porque tú prosperas a tus hijos en todo, Señor. Gracias porque nos has hecho prosperar. Y no podemos menos ahora, Dios, que postrarnos ante tus pies. Postrarnos a ti, Señor, y decirte gracias por lo que has hecho en mí. Y quiero que en mi corazón sea un corazón agradecido por todas las bendiciones que de ti recibimos. Te doy la gloria en esta mañana y te doy la honra a ti en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. A Dios sea la gloria, hermanos. Aleluya. Gracias por la cruz, Dios. Tus manos clavaste por mí. Y hazlo mi pecado allí, sublime amor. Tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, tu abrazo y tu perdón.
es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste.